Pasamos a los tipos de error entonces. Es claro que ninguna medición va a tener una exactitud perfecta. Es claro que vamos a equivocarnos, es claro que los equipos no son perfectos en la medición que están elaborando, es claro que en el lugar de la medición podemos tener variables atmosféricas entre una muestra que tomemos y una muestra posterior que también volvamos a tomar, puede que haya cambiado la presión, la temperatura, la velocidad de viento. Entonces, es importante reconocer cuáles son los tipos de errores que se pueden generar en las mediciones para así poder saber cómo contrarrestarlos. Y el primer paso para buscar métodos que precisamente busquen detectar los errores y minimizarlos es realizar un estudio de todos los errores que podemos encontrarnos en las mediciones. Y esto se hace con una única finalidad: establecer la exactitud de los resultados finales. Y si la exactitud no es muy buena, encontrar maneras para tratar de mitigar esos errores que están ocurriendo en el proceso de medición. Los errores se clasifican en tres grandes grupos: los errores gruesos, o podríamos decir humanos, los errores sistemáticos y los errores aleatorios. Vamos a comenzar con los errores gruesos porque son los errores que generan la mayor desviación del valor real que se está midiendo. Esta clase de errores, como les mencionaba hace un momento, está prácticamente basada en fallas humanas. En cuanto a la lectura, en cuanto a la utilización de los instrumentos de medición, en tanto a la forma en la cual se registran las mediciones y también en cuanto a cómo se calculan los resultados de las mediciones. ¿A qué me refiero con cálculo de resultados de mediciones? Es probable que se estén tomando diversas mediciones con diferentes aparatos de medición que tengan un rango de duda diferente, y si nosotros hacemos las sumas, las multiplicaciones, las restas, las divisiones, sin considerar las cifras significativas o sin considerar los rangos de duda que maneja cada instrumento, nosotros vamos a incurrir en errores en el cálculo de resultados de operaciones matemáticas que se realicen de las mediciones que hemos tomado. Por eso es importante recordar el tema de las cifras significativas que maneja cada medición, el tema de los rangos de duda de cada instrumento de medición para evitar este error en el cálculo de resultados de las mediciones. Ok, eliminar estos errores gruesos no es prácticamente posible debido a la intervención humana, es decir, no podemos diseñar un software para eliminarlos, no podemos diseñar una máquina que los elimine porque dependen de la intervención propiamente humana. Sin embargo, se puede tratar de anticiparse a ellos y corregirlos. Ejemplo, acabo de mencionarles uno. ¿Cómo evitar los errores en el cálculo de resultados de mediciones? Como les dije, recordando el rango de duda de los instrumentos y recordando las operaciones con cifras significativas. Sin embargo, hay unos que son fáciles de detectar y hay otros que son muy difíciles, son elusivos. Un error muy sencillo es llevado a cabo con ingenieros o estudiantes que apenas están iniciando trabajos de medición por primera vez y suelen implementar de manera errónea un instrumento. Ejemplo, no sé cuántos de ustedes han quemado el fusible del multímetro cuando van a medir corriente eléctrica y lo conectan en paralelo y no en serie a la carga. Entonces este es uno de los errores más simples que podemos detectar y los cuales podemos tratar de evitar. ¿Cómo? Aprendiendo a utilizar el instrumento antes de llevar a cabo las mediciones. Otras cosas, en general las condiciones de funcionamiento de los instrumentos indicadores cambian cuando se conecta a un circuito de tal modo que la cantidad medida se altera según el método empleado. Vamos a mencionar algún caso. Hay un voltímetro que puede estar bien calibrado, puede estar en un ambiente óptimo, bajo unas temperaturas óptimas, todo puede estar perfecto, pero aún así puede darnos una lectura errónea cuando se conecta a través de dos puntos en un circuito que tenga alta resistencia. Ese mismo multímetro, si por el contrario se conecta en un circuito que tenga una baja resistencia total, nos va a proporcionar una lectura muchísimo más confiable. En el caso primero, en el que mencionaba que se conecta a un circuito de alta resistencia, se indican que el voltímetro adquiere un efecto de carga en el circuito, lo cual altera el estado original en el proceso de medición. En otras palabras,
la resistencia que tiene el voltímetro influye una carga sobre el circuito que estamos midiendo. Entonces no estamos midiendo la tensión real de la carga, sino que estamos midiendo la tensión entre la carga y la resistencia interna del voltímetro. Por eso es que hay que utilizar los elementos apropiados. Vamos a ver un primer ejemplo para este caso de errores de conexión de este tipo de voltímetros. Supongamos que tenemos un voltímetro con una sensibilidad. Él va a cambiar 1000 ohmios por cada voltio que está midiendo. La resistencia interna que tiene equivale a 1000 ohmios por cada voltio que está midiendo este elemento, este instrumento. Y entonces en este voltímetro se lee una tensión de 100 voltios dentro de la escala de 150 voltios. Y se encuentra conectado a través de una resistencia desconocida Rx que vamos a calcular en serie con un miliamperímetro. Es decir, tenemos una fuente de tensión y tenemos una resistencia desconocida. Hemos conectado un voltímetro para medir la tensión de la resistencia o del circuito total y hemos conectado un miliamperímetro para medir la corriente que pasa por dicha resistencia. El voltímetro marca 100 voltios y el miliamperímetro indica 5 miliamperios. ¿Qué piden? El valor de la resistencia aparente desconocida, el valor de la resistencia real desconocida y el error debido al efecto de carga del voltímetro. El valor de la resistencia aparente desconocida es muy fácil, eso es netamente ley de Ohm, y aquí la tenemos. La resistencia total aparente del circuito es despejar la ley de Ohm y obtener la resistencia total dividiendo la tensión marcada por el voltímetro entre la corriente marcada por el miliamperímetro. 100 voltios entre 5 miliamperios nos da la R total o aparente del circuito igual a 20 kiloohmios. Esto es lo que muchos haríamos, solamente calcular la resistencia así, considerando su tensión y considerando su corriente. Eso es lo que hemos estado haciendo en todas las clases, desde física, circuitos, máquinas, etc. Pero esto no es cierto ante una resistencia del orden de los kiloohmios si tenemos un voltímetro apropiado para resistencias bajas. Si se desprecia la resistencia del miliamperímetro, porque un miliamperímetro usualmente tiene una resistencia serie muy pequeña, mientras que el voltímetro tiene una resistencia serie muy grande. El valor de la resistencia desconocida es Rx igual 20 kiloohmios, sería idéntica a la R total. Pero eso no es cierto. El punto B nos manda a hallar la resistencia real. Primer paso para hallar la resistencia real es hallar la resistencia que ofrece el voltímetro en dicho circuito. Recuerden que la sensibilidad estaba dada por 1000 ohmios por voltio y eso se tiene que multiplicar por toda la escala o la escala en la cual se encuentra el voltímetro marcando la lectura. El ejercicio nos decía, ven acá, marcaba 100 voltios en su escala de 150 voltios. Esto es importante considerarlo. ¿En qué escala se encuentra el instrumento con el que estamos realizando la medición? Está en 150 voltios y hacemos la multiplicación. Cancelamos voltios, quedamos con ohmios. 1000 por 150 son 150 kiloohmios. Supongamos que tuviéramos un circuito con dos mallas. En la malla 1 supongamos que acá tenemos una fuente de tensión en paralelo a la resistencia del voltímetro, que es de 150 kiloohmios. Y esa a su vez está en paralelo a la segunda malla, que contiene solamente esta R total de 20 kiloohmios. Supongamos que esta fuera la R de la resistencia deseada. Si estos 150 kiloohmios, por ser más grande que estos 20 kiloohmios, van a llegar a consumir corriente. Sí van a llegar a consumir corriente. Menos que esta, sí va a consumir menos que esta. Pero al fin y al cabo va a circular una corriente, por muy pequeña que sea, va a circular corriente a través del voltímetro. Pero si por el contrario nosotros consideramos la resistencia del voltímetro igual aquí a 150 kiloohmios, pero en paralelo no tenemos una resistencia de 20 kiloohmios, sino una resistencia de 10 ohmios, por ejemplo, la resistencia del voltímetro sería demasiado grande en comparación con la resistencia del circuito. ¿Qué va a pasar con la corriente? La corriente siempre va a tomar el camino más fácil. No se va a venir a esta rama y si se viene es un valor muy pequeño en comparación con el valor que va a circular de corriente por esta resistencia que solo tendría 10 ohmios. Entonces allí el voltímetro no haría ningún efecto de carga sobre el circuito. Pero en este caso, como están en el mismo orden de kiloohmios, como se dan cuenta,
sí hay cargabilidad por parte del voltímetro y sí está consumiendo una porción de la corriente que podríamos decir que es una séptima parte aproximadamente del valor de esta resistencia. Tenemos el valor de resistencia del voltímetro y tenemos el valor de R total. ¿Cómo calculamos Rx? Con el cálculo de resistencias equivalentes en paralelo. Antes de ver este resultado, de que nos enfaticemos en esto, veamos cómo se realizaría la equivalencia de un circuito en paralelo. 1 entre la R total o R equivalente sería igual a 1 entre la resistencia del voltímetro más 1 entre la resistencia del circuito o las resistencias desconocidas. Estas dos se encuentran en paralelo y comencemos a despejar. A mí me importa calcular Rx, así que 1 sobre RV va a pasar al otro lado de la igualdad con un signo negativo. Así que 1 entre Rx será igual a 1 entre RT menos 1 entre RV. Operamos la parte derecha de la igualdad. Multiplicamos denominadores, multiplicamos en cruz RV menos RT. Y del lado izquierdo de la igualdad sigue siendo 1 entre Rx. Como necesito calcular Rx, solamente invierto toda la ecuación, queda Rx en el numerador, y lo que estaba en el denominador pasa al numerador, y lo que estaba en el numerador pasa al denominador. Y aquí tenemos la ecuación final para calcular la Rx. No es otra cosa más que jugar con las ecuaciones para el cálculo de resistencias equivalentes en paralelo. Aquí está, vean, la misma ecuación, idéntica. Reemplazamos valores. Como todo está en el orden de los kiloohmios, vamos a obviar las unidades de medición. Tenemos RT igual 20 kiloohmios, RV igual 150, se multiplican entre ellas y abajo ocurre una sustracción. 20 por 150 dará 3000, dividido 130 dará igual a 23.05 kiloohmios, y esta es la R real del circuito en sí. No era 20 kiloohmios sino 23.05 kiloohmios, y la diferencia estaba ni más ni menos que en 3050 ohmios. No era una resistencia pequeña. 3.05 kiloohmios no es una resistencia pequeña. Vamos al literal C. ¿Qué nos pedía el literal C? Nos dice que calculemos el error debido al efecto de carga del voltímetro. El error se calcula así, o porcentaje de error. El valor real menos el valor aparente dividido el valor real multiplicado por 100%. Real menos aparente dividido real. El real nos dio 23.05, véanlo por acá. El Rx real que habíamos medido, y el aparente era 20. Entonces tenemos que el real 23.05 menos el aparente igual 20 dividido 23.05 por 100, y vean la magnitud del error que teníamos nosotros. 13.23%. Esta cargabilidad no nos daba una medición confiable de la resistencia de la carga del circuito que acabamos de trabajar. Un error inferior a 3% podría ser aceptable, pero 13.23 es demasiado alto. Pasemos a un ejemplo 2 en donde un voltímetro sí se utiliza con una resistencia pequeña. El ejemplo 2 dice, vamos a repetir el mismo ejercicio anterior, pero ahora el miliamperímetro indica 800 miliamperios. ¿Qué cambió? La resistencia. Si aumentó la corriente es porque la resistencia también fue modificada. Y en el voltímetro se lee 40 voltios, también la tensión ha sido cambiada. ¿En qué escala se está midiendo? En la misma escala de 150 voltios. Calculemos lo mismo del ejercicio anterior, el valor de la resistencia aparente, el valor de la resistencia real, ambas desconocidas, y el error porcentual debido al efecto de carga del voltímetro. Vamos con lo primero. La R total se calcula igual, ley de Ohm. La tensión es de 40 voltios, la corriente es 800 miliamperios, lo que es lo mismo 0.8 amperios, y el resultado es 50 ohmios. Vean la diferencia de 50 a 20.000 que teníamos en el ejercicio anterior. Este es un ejercicio de baja impedancia. La RV va a ser la misma, 1000 ohmios por voltio por 150 voltios, se cancelan y nos da otra vez 150 kiloohmios. Y la R desconocida real se calculará con la misma ecuación de hace un momento. RT 50, RV 150.000, RV 150.000 menos 50, y esto da un resultado de 50.1 ohmios. Vean la variación es de 0.1 ohmio, o sea casi nada.
El error por efecto de carga del voltímetro será entonces el valor real Rx 50.1 menos el valor aparente RT 50 dividido valor real 50.1 multiplicado todo por 100% y eso da 0.2%. Una gran diferencia, bajarnos de 13.23% a 0.2%. Significa entonces que sí existe una corriente a través del voltímetro. El voltímetro sí está consumiendo algo de la potencia del circuito, pero eso representa un 0.2% del valor real. No estamos ocurriendo o cayendo en una medición demasiado incierta con respecto al valor real. Igual, para corregirlo sé fácilmente aplicando estas ecuaciones que tenemos aquí, para el caso de voltímetros. Recomendaciones para evitar el error del efecto de carga del voltímetro. El error por efecto de carga del voltímetro puede evitarse usándolo de manera inteligente. Un voltímetro de baja resistencia no debe ser usado nunca para medir tensiones en un amplificador de tubos al vacío, porque en un amplificador de tubos al vacío la resistencia del circuito es alta y al ser alta va a ocurrir lo que pasaba en el ejemplo 1. El voltímetro va a consumir una potencia alta en comparación con el circuito en sí. Para medir tensiones en un amplificador de tubos al vacío se requiere un voltímetro con alta impedancia de entrada, o sea que soporte una alta impedancia para medir y que no tenga tanto error por efecto de carga. Existe el VTVM o el medidor de tensión y resistencia de tubos en vacíos, o el TVM, que es un voltímetro transistor. Estos toleran el tema que estamos mencionando de una impedancia alta en la carga de medición. Algunos errores entonces se atribuyen a descuidos, a malos hábitos de medición, a lecturas inapropiadas, a registros de resultados en forma diferentes a las lecturas obtenidas o a un ajuste incorrecto de los instrumentos, a una escala incorrecta o a no ajustar el cero antes de hacer la medición. Esto no suele suceder tanto en la actualidad porque en la actualidad la mayoría de medidores ya son digitales y tienen un cero autoajustable. Pero si recordamos los multímetros en general que trabajaban con una aguja análoga, debían cuadrarse y calibrarse que la aguja primero estuviese en cero para luego hacer la medición. Algo similar pasa con las balanzas, en las cuales se encuentran en algunos gimnasios, en algunos consultorios médicos, que vamos a medir nuestra masa corporal y lo que tenemos o lo que vemos es que la aguja no se encuentra en el 0 kilogramos, sino que está corrida hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Algo muy importante también, que el instrumento que vamos a utilizar se encuentre calibrado bajo algún estándar o patrón internacional, mejor dicho, que tenga el sello, el que vemos en la mayoría de instrumentos de medición con el sello CE, certificado de que se encuentra bajo un patrón estandarizado internacional. Estos errores humanos no pueden ser tratados de forma matemática, pero sí pueden evitarse teniendo cuidado en la lectura y el registro de los datos de medición, considerando todo lo que hemos visto hasta ahora: el rango de error o de duda, las cifras significativas que maneja el instrumento, etc. Se recomienda realizar mínimo 3 mediciones, mucho mejor aún si para cada una de las mediciones nosotros tomamos el instrumento, lo apagamos, lo encendemos, esperamos que marque 0, medimos, luego apagamos, encendemos, esperamos que marque 0 y volvemos a medir. Esto para las 3 mediciones. Y de ser posible, mejor aún si existen 3 observadores. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente, en el que continuaremos analizando los demás tipos de errores en las mediciones eléctricas y electrónicas. ¡Hasta pronto!